Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Preguntas y Respuestas. Les damos las gracias por siempre acompañarnos. Saludos a todos aquellos que siempre están pendientes y como siempre pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho para que reciban sus programas, sus notificaciones. Denle clic a la campanita y así lo recibirán. Así se van a nutrir de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el testimonio de nuestro hermano Alberto, porque no hemos hablado de ciertas cosas que el Señor ha hecho en su vida y necesitamos hablar de las maravillas que Dios hace en la vida de nosotros. Así que decidimos quedarnos acá y continuar con el programa que ustedes vieron la semana pasada. Ahora vamos a continuar hablando acerca de esto, así que nuevamente salúdenos a nuestros amigos. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Espero que este segundo video les sirva de mucho lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese gran cambio, cómo tenemos una relación con Dios cuando una vez llegamos al arrepentimiento y llegamos a los pies de Cristo. Amén, gloria a Dios, así es. Así es, cambios hay en nuestra vida cuando venimos a Él y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, no sin antes orar para pedirle al Señor que Él llene nuestra boca, que sea Él el que hable a través de estos vasos que están aquí y de todos aquellos que nos han ayudado para que este programa se lleve a cabo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Dios, por la vida, Señor, por el perdón de pecados que nos da, Señor. Gracias por ese amor incomparable que tú tienes por nosotros, Señor. Porque ese amor, Padre, es el que nos sostiene, Señor. Ese amor es el que nos lleva a tener misericordia ante ti, Padre. Porque culpables somos de muchas cosas, Señor, pero gracias a ti, a tu misericordia, somos libres de todo eso, Padre. Y hay cambio y hay transformación en nuestra vida, amado Dios. Te doy las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y traer este programa, Señor. Gracias por todos aquellos que nos colaboran para poder hacerlo, Señor. Gracias por todos aquellos que están ahí sentados, pendientes, queriendo escuchar de lo grande y lo maravilloso que tú haces en nuestras vidas. Te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, estamos aquí nuevamente porque en el programa anterior estábamos hablando acerca de la vida de nuestro hermano Alberto, de lo que a él le ocurrió. Hablábamos acerca, vamos a recapitular un poquitito acerca de que él creció en un matrimonio, en un hogar normal, pero no se le inculcaron las raíces de buscar a Cristo, pero él había escuchado de que había un Dios, poderoso, sí lo había escuchado, pero no lo había experimentado, no lo había vivido, no lo había conocido aún. Y que él vivió, creció y vivió su vida como muchos, creyendo que vivimos una vida normal al involucrarnos en las cosas que el mundo nos ofrece, creyendo que eso es normal, que eso está bien, que eso no pasa nada allí. Y nos damos cuenta después que esa vida nos lleva a complicarnos nuestra existencia, a destruirnos la vida. A veces somos llevados a situaciones en las que el enemigo llega a usar nuestra vida, llega a llegar a tenernos tan sumidos en depresiones, en tristezas, en ansiedades, en tinieblas. Y de cosas así tan profundas, el único que nos puede liberar y el único que nos puede rescatar y salvar es Dios. Él es el único que puede cambiar esa circunstancia en nuestra vida. Y lamentablemente no todos, gracias a Dios, no todos tienen que llegar a estar sufriendo para buscar de Dios, pero en muchos de los casos nos toca así, nos toca sufrir para reconocer que nosotros no podemos, que la medicina no puede, que la ciencia no puede y que el único que puede es Cristo. Eso es lo que le ocurrió a usted. ¿Es así, no? Así es, ahorita pues la ciencia miramos que está muy avanzada, hay muchos aparatos que están sofisticados en la forma de que para curar, para operar, pero de eso muchas veces no sirve porque
por más mejor aparatos que hayan, por mejor doctor que sean, lo mejor de todo el mundo, si a Dios no le complace que esa persona sea sanada, no va a sanar. El único que tiene el control de nuestras vidas es Dios, que es Cristo Jesús. Es el único. Él sana, Él nos sana. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido como el Señor me sanó a mí. De una y otras cosas, como lo dije en el video anterior. Y pues muchas veces, cierto, también Dios usa doctores, pero porque Él está en medio de una operación, Él está en medio de alguna una enfermedad. Él usa también los doctores para sanar, pero no es la mano del doctor, sino que es la mano de Dios, que es Cristo Jesús. Así es, estamos en las manos de Dios. Dice su palabra en Proverbios capítulo 20-24, que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Nosotros buscamos nuestra solución, nuestra respuesta en diferentes lugares, en la medicina. A veces la buscamos equivocadamente y vamos a lugares donde no debemos de meternos, por ignorancia, por desesperación, lo que sea. Pero el único que puede dirigir nuestros pasos y nuestro camino es Dios. Dice esta palabra, que de Jehová son los pasos del hombre. Pero dice también en esta segunda parte, en ese versículo, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a saber a dónde recurrir? Y cómo llegar a ser sanos y a ser salvos si no buscamos de Dios, si no buscamos del Salvador, si no leemos de su palabra, si no recurrimos a Él? Si no recurrimos a la ciencia nada más y buscamos la medicina, buscamos en los médicos nada más, que como dice el hermano, y es muy cierto, Dios usa a los médicos, porque si el Señor se le complace sanar a alguien por medio de usando al médico, lo va a hacer. Si quiere hacerlo como algo natural, lo va a hacer. Y si no es el tiempo para sanarlo todavía, también así va a ocurrir. Pero necesitamos buscar de Él, buscar de ese conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Nada más en ese tiempo, en ese momento de búsqueda de Él, de su conocimiento. Dice aquí, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo el hombre va a entender la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde va a encontrar su medicina? ¿Dónde va a encontrar su libertad y su sanidad si no lee la palabra de Dios, si no busca de Él? Usted vino en ese momento de desesperación, clamó a Jehová y Jehová le respondió. Y cuénteme, después de ese clamor, de ese llanto desesperado suyo, de que ya usted había buscado en la medicina, había buscado en otras partes también por su desesperación y no halló la respuesta, buscó a Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo cambió el Señor su vida? Sí, recuerdo yo cuando clamé al Señor y Él me respondió, y yo, como decía yo sabía que había un Dios. En ese tiempo, cuando el Señor me respondió a mí, yo, sin llegar a los pies de Cristo, sin llegar a congregarme en la iglesia, yo platicaba con Él. Yo recuerdo que yo oraba, levantaba mis manos a Él, porque yo sabía que había un Dios, pero no lo había experimentado como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? Tenemos que llegar a los pies de Cristo, arrepentirnos, pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y en ese momento, dice la palabra, automáticamente el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Y de ahí Él es el que toma el rumbo de nuestras vidas. Desde entonces tenemos la cobertura de Dios. Y Él nos muestra lo bueno, nos muestra lo malo. Es cierto, nos vamos a equivocar, yo no les voy a mentir. El que digan que estando en la iglesia ya va a vivir una vida buena, no. Que nada le va a pasar. Que exactamente, eso es mentira. No, yo no puedo mentir porque yo sé que no es cierto. La misma palabra lo dice. En la vida tendréis aflicciones, dice Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos una esperanza en Cristo. La cobertura de Él, que nos guarda de todo, enfermedades, accidentes,
Él nos va mostrando en el caminar en Cristo cómo tiene que ser la vida de uno. Cuando nosotros nos equivocamos, ahí está el Espíritu Santo diciéndolo, hey, eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos arrepentimos, Señor, perdona. ¿Por qué? Porque es sabio pedir perdón a Dios. Si no le pedimos perdón a Dios, quiere decir que no somos cristianos, que no somos cristianos en la forma de que no aceptamos nuestros errores y que no pecamos ante Dios. Pero todo eso Dios nos va enseñando en el caminar en Cristo Jesús y que Él toma rumbo en nuestras vidas y para bien. Creen lo que Dios, desde que yo llegué a los pies de Cristo, Dios ha sido fiel conmigo. Amén. Recuerdo bien que una vez me dio una palabra a Él y todo lo que me dijo se está cumpliendo. Y por eso le digo que Él es real, es verdadero. Por aquellos que digan que Jesús no es Dios, Él es Dios. Yo se los puedo yo se los puedo decir porque yo ya lo viví, yo ya lo experimenté, que solamente Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia, motivo, problemas familiares. Pero es muy bonito llegar a los pies de Cristo, porque uno empieza a conocer muchas cosas que nunca había conocido, que nunca habíamos experimentado, estando en la iglesia, en las alabanzas, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo nos da ese gozo que antes lo usamos en el mundo para bailar, para agradar al enemigo, a Satanás. Ahora lo hacemos en gozo para danzar al Señor. Y ese es un gozo temporal, el que da el enemigo. Exactamente, es un gozo temporal. Y el que da Jesús, ese gozo, no tiene fin. No tiene fin, la verdad. Ese gozo es un gozo verdadero. Yo le digo porque yo ya estuve en el mundo y ahora que estoy de este lado en Cristo, es muy diferente. Esa alegría, ese gozo, esa paz que da el Señor en medio de las tribulaciones, de los problemas, que estamos pasando por diferentes problemas familiares, en el trabajo, no sabemos, pero cuando estamos en Él, Él es fiel y Él siempre nos da esa paz y esa tranquilidad y esa confianza, el que Él tiene el control de nuestras vidas. Y así, Él no nos abandona. Él dijo, yo siempre estaré con ustedes. Y en mi vida siempre ha estado Cristo Jesús, la verdad. Amén. Siempre ha estado. Porque si no estuviera Jesús en mi vida, créemelo, yo ya no estuviera vivo. Yo soy un testimonio viviente gracias a la misericordia y al amor de Cristo Jesús. Nada más a Él. Por eso yo estoy aquí en este momento testificando, dándole la honra y la gloria nada más a Él, a Jesús, a Él. Porque Él fue el que me salvó, Él fue el que me perdonó mis pecados. Y ahora yo tengo una relación con Él por medio de oración, por medio de ayuno, en la iglesia, me congrego y todo eso. Es muy bonito tener una relación con Jesús, porque Él te ayuda, te da paz. Y cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Oramos a Él. Y Él nos da la tranquilidad y la paz. Y Él nos dice, cálmate, que yo estoy contigo. Mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Y yo tengo el control de tu vida. Es lo que yo he experimentado ahora que llegué a la iglesia. Gracias, tengo una relación con Él. Y sé que pues, no soy perfecto, ¿va? Porque no hay hombre perfecto. No lo hay. Y pues lo bueno que ahora en Él, pues yo acepto mis errores. Acepto que cuando hago mal, cuando fallo. Pero gracias a la relación que tengo yo con Jesús, yo a veces doblo rodillas. Yo doy rodillas ante Él, me humillo ante Él, que es lo más importante. Porque si uno no se humilla ante Él, ¿qué quiere decir de qué estamos hechos? Si Jesús es amor, Él es paz, Él es tranquilidad en medio de las adversidades. Es el gran cambio en nuestras vidas que Él hace cuando nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz que es Cristo Jesús. Me imagino que su familia tiene que haber visto ese cambio tan grande en su vida de oírlo hablar de esta manera, con esa certeza, con esa seguridad, testificando de las cosas que Dios ha hecho en su vida y recordarse de aquel hombre que era antes que ya no es. Y eso es lo que hace Dios
cuando dice que cuando nosotros le reconocemos como nuestro Salvador, morimos, muere la persona que era antes, es exactamente así. O sea, este es el testimonio. Así, esa palabra se vuelve vida, así, para que lo entendamos. El hombre que andaba en los bares, el hombre que tomaba, el hombre que disfrutaba de esas cosas, no es el mismo hombre de ahora. Ahora el hombre que él que ha nacido de nuevo, que el Señor lo ha regenerado, lo ha cambiado. Pero como él dijo aquí la clave, y dijo que busca de él, que ora, que va a la iglesia, que lee su palabra. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que hacía este proverbio que les leí. Que cómo era que el hombre iba a conocer su camino. Nada más en comunión con Cristo. Estando con Él es que el hombre puede conocer ese camino, esa dirección. Y llegar y transformar esa vida, porque esto de lo que él habla, el hombre que ahora se ve acá, no era el mismo antes, sino ha ocurrido de un día para el otro, porque eso es un proceso, lleva un proceso para poder llegar allí, para podernos transformar nuestra mentalidad, lo que hay en nuestro corazón, costumbres que han venido arraigadas, costumbres o a lo mejor cosas que se han hecho a nuestra vida sin nosotros saberlo, como hablábamos de las maldiciones, cosas que han llegado a nuestra vida y que han maldecido nuestra vida, y no es hasta que llega Cristo que puede romperse todo eso, salir de ahí. Ataques siempre van a haber, pero ahora Él dijo la clave: tenemos la cobertura de Dios, y esa cobertura se muestra. Quisiera que nos mencionara de un accidente que nos dijo, del que el Señor lo libró. Cuéntenos acerca de eso. Sí, íbamos mi esposa, yo y mis 2 hijas. Fue en diciembre del año pasado. Ya temprano en la noche, como a las 8 o 9 de la noche, no recuerdo bien exactamente, pero fue en el trayecto. Veníamos de visitar un familiar. Y sí, íbamos por el bulevar, recuerdo bien, el bulevar íbamos así. Y iba un trailer atrás de nosotros, y el trailer nos arrebasó, pero era un trailer sin caja. Y en cuanto nos arrebasó, recuerdo bien que el trailer perdió el control. Pero es un control que es algo inexplicable. ¿Por qué? Porque cuando un chofer se mueve, el trailer se va para un lado. Pero este trailer no. Este trailer se empezó a mover así en todo el bulevar. Así como el Highway Patrol en los freeway cuando pasa algo. Así va el trailer también adelante de nosotros. Y de repente el trailer perdió el control y se fue y se estrelló a un poste de luz. Recordamos bien ese poste, como el trailer chocó, y nosotros nos quedamos viendo porque mi familia y yo éramos los únicos que íbamos en ese bulevar, y quedamos en medio del accidente, en medio de los cables de la luz. Es algo inexplicable, la verdad, porque los tiraban lumbre, explotaban todo, algo feo. Y el poste de la luz estaba grande. Ese poste fácil atravesaba el bulevar, así atravesado, fácil. Y recuerdo bien que así yo lo miré de reojo, y miré que ese poste venía a nosotros. Me acuerdo bien que nos iba a caer a mi esposa, a mí, en la cabeza. Y mi esposa también lo alcanzó a mirar y me dijo. Pero en ese momento miramos claramente cómo el poste se jaló hacia atrás. En medio de toda esa, digamos, todas esas explosiones de los cables que estaban tirando, el trailer, todo eso. Yo sé que fue la mano de Dios ahí. Claramente miramos, mi esposa y yo, cómo ese poste nos iba a caer arriba nosotros, en la cabeza, arriba del carro. Y sí, y ya después entendimos que fue la mano de Dios, porque en medio de todo eso está uno desesperado. Lo bueno, se lo vuelvo a repetir, cuando uno llega a Cristo Jesús, en ese momento Él me mantuvo con una paz y una tranquilidad en el volante. Yo no perdí el control, no me desesperé, yo me quedé tranquilo en el volante, empecé a bajar la velocidad, y ahí es cuando uno ve la mano de Dios.
la cobertura de Dios cuando uno llega a los pies de Cristo. Yo recuerdo bien que como le decía, llegó el momento que el tráiler se salió, pero es algo inexplicable, es algo que si uno lo ve y lo vive, y dice, ¿cómo ese tráiler se movía así? ¿Cómo ese tráiler perdió ese control? Es algo ilógico que un tráiler pierda un control así. Para mí no era algo normal, no era algo normal. Yo sé que era un ataque, pero como les digo, teniendo la cobertura de Dios, Él nos guarda. Yo estoy casi seguro que fue la mano de Dios que ese poste lo hizo para atrás. Si no, nos hubiera caído nosotros en la cabeza, porque ese poste fácilmente abarcaba todo el bulevar. Y ese poste fue arrastrado hacia atrás en el aire. Nunca llegó a golpear el carro, nada. Gracias a Dios no nos pasó nada. Recuerdo bien que en cuanto yo llegué a la casa, mi esposo y yo doblamos rodillas, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él nos guarda de muchas cosas, de muchos accidentes. La pregunta es, si no hubiera tenido nosotros conocimiento de Dios, ¿qué hubiera pasado en un accidente con nosotros? Esa es mi pregunta. Sabemos que Dios es fiel. Él es fiel, porque la palabra dice que Él es fiel. Una vez que nosotros llegamos a los pies de Él, Él es fiel. Y Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Nada, nunca, porque Él quiere lo mejor para sus hijos, para su pueblo. Por eso yo este testimonio yo lo doy porque yo sé que la mano de Dios estaba ahí. Yo lo sé, yo lo miré, yo lo viví. Porque no fue algo normal ese accidente, no fue algo normal. Nosotros solos nada más en el bulevar, y ese bulevar es transitado de más. Siempre está lleno ese bulevar casi siempre. Y ahora estaba solo más que nosotros, y el tren nada más. Yo digo que no fue algo normal. Pero no importa que no sea algo normal, pero si tenemos a Jesús, Él nos protege y nos guarda de todas esas cosas. Amén. Así es. Son sus promesas. Son sus promesas para aquellos que le buscan, para aquellos que son sus hijos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice su palabra. Dice que Él va a estar con nosotros siempre. Y nos va revelando en su palabra. En el programa anterior usted mencionaba de que Dios le había dado un versículo bíblico que se le quedó, y que ese versículo dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el otro día usted mencionaba que el Señor le reveló a través de un sueño algo que quiero que lo comparta, porque sé que va a ser de bendición para ti como lo ha sido para mí, porque tenemos que reconocer que Cristo es verdad, que Dios es real, que Dios existe y que todo lo que dice su palabra es verdad, existe. Y nos lo revela de muchas maneras. Nos revela a través de sueños, dice en su palabra, que de 1000 maneras nos habla, dice en Job. Y esa es una. A usted le mostró el Señor algo que no es nada más para usted, es para todos nosotros, para que lo sepamos y lo oigamos y sepamos que Dios es real y todo lo que Él nos ha dicho es real. Así que compártanos ese sueño, esa visión. Sueño, ¿verdad? Porque parece que estaba dormido. Sí, fue un sueño. Okay. Fue un sueño. Cuéntenos, un sueño por favor. Como le digo, yo tengo una relación con el Señor. A mí Él me habla por medio de sueños. Este sueño, yo estaba dormido y yo sentía que me iba levantando. Pero yo sentía que alguien iba conmigo a un lado, pero yo no lo alcanzaba a ver. Y sí, iba yo bien contento, como un niño que diciendo, voy a ver a Jesús, bien contento y alegre. Y en ese momento, cuando llegamos a ese lugar, era como un elevador, y me iba levantando como un elevador así. Y como les digo, yo sé que alguien iba conmigo, porque yo sentía que alguien iba conmigo, pero yo no lo alcanzaba a ver. Y sí, al llegar a ese lugar, en cuanto pongo un paso en ese lugar, es una paz y una tranquilidad inigualable, que solamente Dios la puede dar. Yo llegué a ese lugar
y miré muchas personas vestidas de blanco a mi alrededor. Claro, no les miré las caras, pero sí miré todo el traje blanco. Y, y en ese momento, como le digo, yo sentía paz, tranquilidad y una alegría porque yo miraba personas platicando tranquilo, nada que ver con lo del mundo, nada que ver con lo que nosotros hacíamos en el mundo cuando platicábamos, cuando gritábamos. Era una paz, tranquilidad. Sí recuerdo que las dos personas que me mostró el Señor eran dos mujeres platicando solas, pero estaban todas vestidas de blanco. Yo les digo esto, el Señor hace mucho lo ha puesto en mi corazón, que yo lo revele, que yo lo tenga que decir. Él me mostró el cielo, es un cielo real ese. No es un cielo que cuando estamos en el mundo decimos, ay, nos vamos a ir al cielo cuando nos muramos. No, eso es mentira. Se van a ir al cielo cuando acepten a Cristo Jesús nada más. Amén. Ese es lo que tiene destinado Jesús para nosotros, no para cualquiera. Eso que dicen, oh, ya se murió, está descansando en paz. ¿Cómo sabemos que está descansando en paz? Se puso a cuentas con el Señor, recibió a Cristo Jesús en su corazón, se arrepintió de sus pecados. Eso solamente lo vamos a poder ver si nosotros hacemos eso. Le pedimos perdón a nuestro Señor de todo pecado. Solamente. El cielo existe y es real. Amén. Es real porque yo ya lo miré. Y si el Señor me lo mostró a mí, es para que yo lo dijera, es para que yo compartiera este testimonio, para que sepan de que hay un Dios y un cielo real que solamente en Cristo lo podemos obtener. Nada más, en Jesús nada más, no hay nadie más. Amén, muy bien dicho, hermano. Todo lo que nos dice me llena mi corazón de escuchar esas palabras. Pero ¿qué le parece si le damos la oportunidad a alguien que no haya reconocido a Cristo como su Salvador, que este día tenga esa oportunidad de que cuando este cuerpo deje de respirar, deje de vivir, haya vida aquí, tenga la oportunidad de ir con Cristo? Que esa sea su oportunidad. Así que si usted cree que ese Cristo, ese Dios del que hemos estado hablando es real, que Cristo murió y dio la vida por usted y por mí, que así como lo rescató a Él, porque todo lo que Él pasó, toda la tribulación que Él pasó, el único propósito del Padre, además de rescatarlo y tenerlo bien, era su salvación. Así que si usted cree que ese Cristo salva y restaura vidas, haga conmigo esta oración. Lo invito a que haga conmigo esta oración, porque dice su palabra que si confesamos con nuestra boca que Cristo se levantó de los muertos, entonces dice que tendremos salvación. Así que lo invito a que confiese con su boca es eso, que Cristo dio su vida por usted, que resucitó y dio la vida por usted y por mí. Así que si usted lo cree, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esa vida, ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Te pido perdón de mis pecados. Te pido que ahora tú me lleves a la luz, me enseñes el camino, enséñame la dirección correcta. Padre, yo te pido perdón de todo lo que yo he hecho, Señor. Padre, en ignorancia lo hice, pero te pido tu dirección. Gracias te doy por ese sacrificio. Gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida por mí. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a seguir tu camino. Enséñame ese camino hacia la vida eterna. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, la palabra dice que sus pecados han sido perdonados y cambió de muerte a vida. Su vida cambiará. Busque de Jesús, busque una iglesia donde usted pueda llenarse de la palabra de Él. Busque esa intimidad, ese conocimiento de Él. Y así Él le dará esa dirección que todos necesitamos en nuestra vida. Así que le doy las gracias y gracias a nuestro hermano por haber traído esa palabra, esa enseñanza de vida que nos ha servido. Si quiere despedirse de nuestros amigos, este es el tiempo. Yo doy muchas gracias a toda aquella persona que ve este video. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y créanlo, hay un Dios vivo, un Dios vivo. Clame a Él, como dice la palabra, y no se va a arrepentir.
Así como yo clamé, me respondió, a ustedes también les va a responder, porque el Dios que nosotros creemos, alabamos, es el mismo Dios de antes y de hoy. Él nunca cambia. Él no tiene diferencia de personas. Al más malo lo salva. Al más bueno, nadie somos buenos, perdón. Por más mal que tengamos, Él nos salva y Él nos ayuda. Gracias. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Así es, muchas gracias nuevamente. Gracias a usted por habernos acompañado. Y los invito a que compartan estos programas y que no se pierda la próxima semana otro programa más de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga.